Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Te Ayudo en Ruta, el canal que siempre va a estar dispuesto a darte una mano en mecánica cuando necesites alguna urgencia, tengas algún inconveniente, para que puedas seguir adelante con tus sueños viajeros. Bueno, para aquellos que se incorporan hoy nuevamente al canal, o es el primer video que ven, estamos haciendo un video de una revisión de un futuro motorhome, algún vehículo que ustedes quieran usar como futuro motorhome. Y estos van a ser algunos de los consejos más importantes para tener en este caso para la revisión. Hoy específicamente en este video vamos a estar tratando fundamentalmente el corazón del vehículo, el motor, los temas más importantes. El tema de la presión de aceite, los problemas que podemos tener por temas como el refrigerante o algún tipo de exceso de temperatura, un control de lo que es el filtro de aire, la parte de admisión y algunos tips más importantes de la parte del tablero. De eso básicamente va a tratar el video. Bueno, vamos arrancando. Fundamentalmente cuando uno va a revisar un vehículo, generalmente un minibús o un bus, uno mucho presta la atención a cuántos kilómetros tiene. En realidad cuando se trata de un minibús o de un colectivo que hizo algún tipo de servicio urbano o interurbano, realmente no tiene gran importancia cuántos kilómetros tiene, si bien siempre hay que tratar de conseguir una unidad con el menor kilometraje posible, fundamentalmente fuera del motor, por todo lo que es la parte de transmisión, la parte de ruedas, de gaste de frenos que pueda tener. Pero lo más importante que hoy vamos a tratar, el motor realmente no es tan importante cuántos kilómetros tiene, sino el estado en que vamos a encontrar el motor. Porque tal vez el vehículo tenga 400.000 kilómetros y a lo mejor le hicieron una reparación de motor hace menos de 50 o 100.000 kilómetros. Kilómetros que para un colectivo son medianamente pocos, 100.000. ¿Sí? Fundamentalmente, como ya tratamos antes en el video anterior, algunos controles previos, en este video lo que vamos a estar viendo ya el tema de la puesta en marcha. Prestar atención al momento de la puesta en marcha. Cómo arranca, si arranca rápido, si no humea, qué tipo de ruidos hace. Muchas veces uno le dice, no, porque este es un motor ruidoso. Normalmente un motor tiene que arrancar rápido si está en buen estado y no humear. Sí pueden tener la característica de vehículos más viejos con la inyección directa, que se llama con inyectores mecánicos, sí pueden ser un poquito más ruidosos. Me refiero, por ejemplo, a un Mercedes-Benz, a un Fiat Iveco, a ese tipo de vehículos que usan gasoil común. Puede ser un poquito más ruidoso que los vehículos más nuevos que tengan inyección Common Rail. El sistema de Common Rail es un sistema de alta presión con control electrónico y hace que el motor sea mucho más silencioso. También por el tipo de inyección que tiene. No voy a entrar en grandes detalles de la diferencia de los temas de inyección Common Rail y de inyección mecánica, porque no es la idea de este video, sino que estén alertas a cada cosa. Yo ahora voy a poner un par de videos fundamentales para cuando escuchen el motor en marcha, donde por ejemplo en el primer video se va a escuchar claramente un golpeteo del motor en marcha. Si ustedes les prestan atención al video, se va a notar claramente cuando movemos la cámara de arriba hacia abajo que el golpe está bajo. Muchos le van a decir, no, este ruido es un golpeteo hasta que el motor levanta temperatura. No es normal eso. El motor tiene que estar parejo en ruido, tanto de inyección y más abajo en la parte del cigüeñal no debe hacer ningún tipo de ruido, ¿sí? Dale arranque. Estalo regulando. Mucho más clarito de acá abajo.
segundo video que vamos a ver trata específicamente de lo que es el desgaste del motor. Paralo. ¿Por qué les muestro este video? Bueno, como se nota claramente en este video, cuando le damos arranque, por la boca de llenado de aceite, el motor expulsa gases y se nota como un soplido que va al ritmo de alguno de los pistones. Este video tiene importancia porque en los vehículos viejos, a ver, tomando como referencia un auto viejo, un Fiat 1500, un Ford Falcon, un Chevrolet, ese tipo de gases que es compresión que pasa hacia el cárter, va de vuelta hacia arriba a la tapa de válvulas y se venteaba por un cañito a la atmósfera. Por las nuevas normas de contaminación, todo lo que es venteo de gases de vapores de aceite no se puede tirar más a la atmósfera. Entonces se hace lo que se llama ventilación positiva de cárter. Lleva una válvula que se llama PCV en la tapa de válvulas que filtra lo que es los gases de aceite y deposita el aceite nuevamente adentro del motor, y ese gaseo lo lleva nuevamente a la admisión o generalmente a una manguera que está entre el filtro de aire y el múltiple de admisión. ¿Para qué? Para reenviar nuevamente esos gases, como son gases de vapor de aceite, todo lo que sea aceite es combustible, lo reenvía para no contaminar el medio ambiente y van nuevamente adentro del cilindro para ser consumidos, ¿sí? En un motor que tiene venteo de gases, o sea, ventilación positiva de gases que lo envía a la admisión, esa humareda, ese humo, ese vapor de aceite que se ve, no lo van a notar hasta que no saquen la tapa de la boca de llenado de aceite. Cuando el motor está en marcha, sea en frío y más en caliente, se va a notar. Son gases de compresión que están pasando al cárter. Si es un venteo permanente, nos está diciendo de que el motor está flojo de aros, que está seguramente está consumiendo aceite, y gran parte de la compresión está pasando hacia el cárter. Cuando se llena toda la parte inferior del motor de gases, obviamente por la presión de los gases pasa a través de las varillas de válvula, a través de los botadores, hacia arriba, hacia la parte superior de la tapa de cilindros, y de ahí antes se venteaba, como dije, a la atmósfera y ahora se recupera y se manda a la admisión. Si sacamos la tapa de llenado de aceite y en vez de un vapor de gases vemos como que el soplido es tipo locomotora, es algo más grave, ya nos está avisando que puede haber algún pistón engranado, algún pistón perforado. Tengan mucho cuidado y presten atención a ese tipo de cosas porque no es normal, nos está marcando ya que el motor tiene una falla bastante importante, seguramente va a haber que desarmar y le quedan muy pocos kilómetros de vida. Si todo esto está bien, lo que tienen que controlar básicamente es que el aceite esté en buen estado, que no esté contaminado con agua. Generalmente si tiene un pasaje de agua al aceite, el aceite se pone gris. Y fundamentalmente otra cosa muy común es: compran el vehículo y no preguntan qué aceite tiene puesto. O lo llevan, por ejemplo, tiene 1540 y empiezan a preguntarle al mecánico de confianza: che, me recomendaron que le ponga un 530, che, me recomendaron que le ponga un 540. A ver, si por ejemplo el motor funciona bien, no tiene consumo de aceite, y el vehículo, el último cambio de aceite que se le hizo, tiene puesto aceite 1540, mi recomendación: continúen con el motor con el aceite 1540, es el que está funcionando bien para ese motor. Según el manual, ustedes fíjense, tal vez no sea el más recomendado, pero si el motor estuvo funcionando con ese aceite, no cambien el tipo de aceite, porque tiene que ver con la densidad del aceite, y si por ahí le ponen un aceite más liviano, puede empezar a tener consumo de aceite. Lo más recomendable, una vez que probaron, que verificaron que no tenga fugas de aceite, vapores de aceite, dejar que el motor llegue a la temperatura de trabajo. Cuando el motor llega a la temperatura de trabajo, aproximadamente 90 grados en la mayoría de los casos,
Lo que tienen que prestar atención con el motor regulando o si hicieron alguna prueba de manejo y vuelven, lo que tienen que prestar atención fundamentalmente en lo que es relativo al aceite, cuando le dan arranque, que la luz de aceite primero que esté con el contacto puesto y que prenda la luz de aceite, ¿no es cierto? Que apague enseguida cuando el motor arranca. Y después con la temperatura de trabajo, la luz de aceite tiene que estar apagada. Si por ahí ven que titila, nos está avisando de que el motor regulando tiene muy baja presión de aceite. En los casos en que tenga un reloj de aceite, un manómetro, sería lo ideal. Pero si no, presten atención a la temperatura de trabajo del motor, que la luz de aceite no esté parpadeando. Una vez que se ha llegado a la temperatura de trabajo, ya dejando de lado lo que es el circuito de lubricación del motor, presten también atención a lo que es la temperatura del refrigerante, ¿sí? La temperatura del refrigerante ya en la mayoría de los vehículos con circuito cerrado, se llama circuito cerrado a que no tiene más la tapa del radiador, sino que desde el radiador sale una manguera a un depósito de refrigerante. La temperatura de trabajo del vehículo tiene que estar en aproximadamente 90 grados. Eso va a depender de muchas cosas. Fundamentalmente, una de las cosas más importantes es que funcione tanto la bomba de agua como que esté en buen estado el termostato. Ahí hay una aclaración para hacer. Depende qué tipo de vehículos vayan a adquirir ustedes, o en el caso de que sea un auto, también hay que ver dónde está puesto el termostato. En muchos casos, en algunas empresas de colectivo, en otras de transporte, por problemas de temperatura le sacan el termostato al vehículo porque a lo mejor calienta, porque no tienen tiempo de limpiar el radiador. La realidad es que para que el motor funcione correctamente, el termostato tiene que estar colocado, porque es importante tanto para que el motor logre la temperatura de trabajo lo más pronto posible, como también para lo que sea el consumo de combustible. El termostato cumple la función de retener la circulación de agua hacia el radiador para que el agua que está dentro del motor, si bien circula por dentro del motor por la bomba de agua, llega más rápido a la temperatura de funcionamiento. Una vez que está a la temperatura de funcionamiento, el termostato abre y empieza a circular agua hacia el radiador. En muchos casos se saca el termostato, pero también hay que prestar atención dónde está puesto el termostato y qué salidas tiene. Fundamentalmente, dónde está puesto. En algunos vehículos está puesto en el block, tiene una salida lateral en el block y de ahí está puesto el termostato y va al radiador. Pero en otros casos está puesto en la tapa del cilindro. Hay vehículos muy modernos, y voy a citar un caso, por ejemplo, el motor Rocam de Ford, de la EcoSport, del Fiesta, que por ahí suele tener problemas de temperatura. Lo más normal es, de los mecánicos viejos, le sacamos el termostato. Gravísimo error, porque después se vuelven locos tratando de solucionar el problema y no saben por qué. En este caso, como en algunos otros vehículos, el termostato está puesto en la tapa del cilindro, no en el bloque. En uno de los extremos de la tapa del cilindro. Tiene tanto la entrada como la salida de las mangueras que van al radiador en la base del termostato. Si ustedes sacan el termostato, la corriente de agua que viene del radiador, el termostato hace de tope, ¿sí? Deja pasar muy poca agua. La corriente de agua se desvía hacia la tapa del cilindro, refrigera toda la tapa del cilindro y después pasa a través del termostato y va al radiador. Si ustedes sacan un termostato que está puesto en esas condiciones, lo único que van a generar es una turbulencia, porque el agua va a ir hasta el radiador, va a volver, va a pasar de largo y se va a volver a ir al radiador y no va a refrigerar la tapa del cilindro. Ahí es donde empiezan los problemas de temperatura, porque los cilindros más lejos del cuerpo del termostato empiezan a levantar temperatura y no saben qué es lo que pasa. Entonces los mecánicos empiezan a agarrarse la cabeza, que le sacaron el termostato, que sigue levantando temperatura, y el diagnóstico más común es: se quemó la junta de tapa de cilindro.
por eso levanta temperatura. Y no, el error es que le sacaron el termostato porque no se fijaron dónde estaba puesto. Por eso fíjense también dónde está puesto el termostato si alguna vez tienen problemas de temperatura. En otros casos, en los colectivos, le hacen a la salida del termostato unos picos para la manguera de calefacción. Más en los motores traseros llevan algunos cajoncitos adentro con radiadores chiquitos y ventiladores que usan el agua del motor para calefaccionar todo el interior del vehículo. Bueno, también atención con eso. Algunos mecánicos viejos por ahí se rompían una manguera, cortaban la manguera y le ponían un tapón y te dejaban sin calefacción. En algunos autos también se puede hacer. En la mayoría de los vehículos nuevos, el circuito de calefacción está pensado para que esté dentro del circuito de refrigeración del motor. O sea que si ustedes cortan la manguera y le ponen un tapón, lo único que están generando es una turbulencia y una retención del circuito de agua. Y el motor va a empezar a levantar temperatura y no van a saber por qué. En ese caso, si se les rompe una manguera de calefacción y no la encuentran y tienen que hacer algún reemplazo, córtenla, pero no taponen. Hagan un bypass del pico de salida de la calefacción, vayan y busquen el otro que entra a la tapa del cilindro o al block y únanlo, para que por lo menos simular la circulación de agua a través del radiador de la calefacción. Así están asegurando la circulación del agua dentro de todo el circuito de refrigeración del motor. Esa es la seguridad de que tanto con eso y el termostato en buen estado, el motor no debería levantar temperatura. Otra de las causas muy comunes para el exceso de temperatura en el colectivo, generalmente en un colectivo de motor delantero, ¿sí? Y si lo usan para viajar, muchas veces, esto me ha pasado por experiencia en los camiones, lo usan para viajar y cuando va mucho tiempo detrás de otro vehículo en los días de lluvia, el barrito ese que ustedes después limpian con el limpiaparabrisas también se pega en los radiadores de adelante. Ustedes tengan en cuenta que por ahí si es un vehículo más nuevo va desde el fondo del vehículo hacia adelante está el radiador de agua, después van a tener el radiador de intercooler generalmente si es un vehículo más moderno, y si tiene aire acondicionado está el radiador del aire acondicionado que se llama el condensador. Eso va a hacer que se vaya ensuciando con barrito y sea cada vez menor el flujo de aire que le llega al radiador del refrigerante. Presten atención a eso porque tal vez le van a hacer cambiar el radiador o van a empezar a toquetear el termostato, la bomba de agua, y tal vez simplemente con un barrido, con una hidrolavadora, se limpia y controlan bien que esté limpio el panel delantero del radiador. Para que todo esto funcione bien y todos los componentes estén en buen estado y no sufran deterioro dentro del circuito de refrigerante, una de las cosas más importantes es que el agua tenga refrigerante, o sea, que no tenga agua, que tenga refrigerante. La mayoría de las empresas de colectivo, cuando van haciendo las distintas reparaciones, porque se pinchó una manguera, porque se rompió el radiador, porque cambiaron la bomba de agua, difícilmente le agregan refrigerante. Generalmente le van agregando agua. La degradación de la calidad del refrigerante va a hacer que el agua, que es un elemento corrosivo en cuanto al aluminio, vaya deteriorando las distintas partes de aluminio. Hoy, la mayoría de los motores modernos tienen generalmente tapas de cilindro de aluminio y los distintos componentes, base de termostato o carcasa de termostato, bomba de agua, el intercambiador de calor que va generalmente en la base del filtro de aceite, son todos elementos de aluminio, ¿sí? Y si el motor no tiene refrigerante, todo eso va a estar corroído y va a estar deteriorado por el agua. Es muy fácil de darse cuenta. Ustedes fíjense en el depósito de refrigerante, puede tener refrigerante color rosa, verde, celeste, anaranjado. Ahora, si es anaranjado, presten atención, porque puede ser un refrigerante color anaranjado o agua completamente oxidada. Ahí abran bien los ojos, porque el día de mañana pueden llegar a tener un problema bastante grave con todos los componentes de lo que es la parte de aluminio
o las mangueras, el radiador que se empieza a tapar y después empieza a levantar temperatura. Lo más normal sería que debería tener refrigerante colocado. Para todos aquellos que ya tengan su vehículo, hablando de los problemas de refrigerante y la importancia del refrigerante, una de las cosas que les puede llegar a pasar es esto. Fíjense en la imagen. Ahí lo que estamos viendo es la tapa del depósito del refrigerante con restos de aceite. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque se ha pinchado el intercambiador de calor. ¿Qué es el intercambiador de calor? Generalmente el intercambiador de calor está en la base del filtro de aceite. En la base del filtro de aceite tiene un pico de entrada y un pico de salida de lo que sería agua, refrigerante, ¿sí? Cuando no se ha usado durante mucho tiempo el refrigerante correcto, la parte interna de la base del filtro de aceite, del intercambiador de calor, que adentro tiene una serpentina, se pincha. Obviamente, por la presión de aceite del motor cuando le damos arranque, por la densidad del aceite y por la presión del aceite, el aceite se pasa al refrigerante y se empieza a meter dentro del circuito de refrigeración. No se asusten, no es grave, porque más de uno le va a decir, rompiste todo el motor, hay que desarmar todo. No, simplemente lo primero que hay que hacer es anular la entrada y la salida de la base del filtro de aceite, unirlos, ¿sí? Desechar eso, hacer una buena limpieza de refrigerante y ver si vuelve a ocurrir lo mismo. Si vuelve a ocurrir lo mismo, sí, podemos tener la desgracia de que se esté filtrando aceite en alguna parte del block o de la tapa de cilindro y esté pasando al refrigerante. Pero lo más normal es que se haya pinchado el intercambiador de... Estaba escuchando el video y quiero hacer una aclaración. ¿Cómo vamos a saber que el intercambiador de calor está pinchado? Es muy sencillo. Cuando sacamos las mangueras y las puenteamos, o sea, hacemos un bypass entre la manguera de entrada y la manguera de salida de agua, de refrigerante, en la base del filtro de aceite, mientras tanto vamos haciendo una limpieza de circuito. Vamos a limpiar todo el refrigerante, cambiar el refrigerante varias veces. En ese momento, la base del filtro de aceite, si está pinchada, va a empezar a tirar por donde estaba la manguera antes, tanto en la entrada como en la salida, va a empezar a brotar aceite. Eso nos va a dar la idea de que efectivamente el intercambiador de calor está pinchado. Más allá de hacer la limpieza del circuito de refrigerante, vamos a tener que cambiar la base del filtro de aceite. No solo con el puenteo de las mangueras se va a solucionar, porque si bien vamos a sacar el aceite del agua, el aceite va a seguir brotando hacia el circuito de agua y al no estar conectada a las mangueras va a empezar a chorrear aceite hacia el piso. Obviamente la pérdida va a ser cada vez más grande. El intercambiador de calor se llama así, ¿por qué? Porque el refrigerante, cuando el motor está frío, el refrigerante lo primero que se calienta es el aceite. Entonces toma la temperatura del aceite para llevar al refrigerante a la temperatura óptima de trabajo para que el motor funcione mejor. Cuando el motor llegó ya a 90 grados, la cosa cambia. El refrigerante enfría el aceite para que tenga buena densidad y lubrique bien. Por eso se llama intercambiador de calor. Pero presten mucha atención a eso. También es una situación muy normal cuando se ha usado agua durante mucho tiempo y afecta, como les dije antes, los componentes de aluminio. Bueno, como en una de las sugerencias me han pedido mayores conceptos, no tanto conceptos generales de qué revisar, sino también conceptos puntuales y sugerencias sobre mecánica, conceptos puntuales de mecánica, veo que el video se está extendiendo más de lo debido. Así que bueno, vamos a cortar acá en esta parte. Nos va a quedar pendiente toda la revisión de filtro de aire, algunas cosas por ver del tablero y también un punto muy importante que es el aire acondicionado del vehículo. Eso lo vamos a tratar en el próximo video para que esto no se haga tan extendido. Así que si les gustó, espero que le den un like, suscríbanse al video y los espero en la continuación de esta parte 2 del video
en el video que sigue. Hasta pronto. Chao.